Hola, bienvenidos a este espacio de entrevistas de Empresa Exterior, el digital del negocio exterior de España. Hoy queremos abordar cuáles son los principales retos logísticos a corto plazo para el comercio exterior y para ello hemos invitado a Nicolás Mouze, que es director de marketing y ventas de DHL. Hola, Nicolás. Hola, buenos días. Gracias por aceptar una vez más la invitación de Empresa Exterior. Y quería empezar hablando sobre este Black Friday que hemos celebrado hace unos días y que pone el punto de arranque a la temporada alta de ventas de comercio online. El COVID ha influido en que el e-commerce este año haya crecido más de lo esperado. ¿Cómo se prevé esta temporada alta? La temporada alta se prevé muy fuerte y lo estamos viendo, lo hemos visto empezando con el Black Friday y todo lo que va a ser las Navidades. Pero también una cosa muy importante es el COVID. El COVID ha sido un factor acelerador de todo este Black Friday y ha generado que cada vez más consumidores que estaban acostumbrados a ir a tiendas físicas, al famoso offline, por necesidad, por el confinamiento, ir directamente a utilizar las herramientas de Internet para hacer sus compras. Esto lo hemos visto y lo estamos notando ahora para este Black Friday. Este Black Friday los volúmenes están creciendo más del 50%, lo que es una barbaridad. Porque estamos acostumbrados y nuestros clientes están normalmente manejando, cuando hablamos de Black Friday, del Cyber Monday, más o menos multiplicar por 4. Esto era el ratio antes del COVID. ¿Por qué? Porque también pasamos de que el Black Friday es un fenómeno puramente americano a ser un fenómeno europeo. Y cada vez vemos que los compradores españoles también entran en la dinámica del Black Friday, del Cyber Monday, de este fenómeno creciente. Además, hay otro factor importante. Antes solo era el viernes y el lunes, y ahora es la semana antes, la semana después. Por eso, realmente vemos si tú me preguntas, oye, ¿cómo lo vemos? Es que vemos que efectivamente esta tendencia ya dura 2 semanas y que realmente las empresas, los que son los merchants, están ofreciendo a sus clientes grandes ventajas por comprar durante estas 2 semanas. Pero además hay otra cosa que se junta, que es el famoso el 11 del 11, que es el Día del Soltero chino. Entonces, cuando hablamos de comercio internacional, es que ya llegamos que todo el mes de noviembre estamos de rebajas, porque empiezan las páginas web dedicándose a este mercado y después siguen con el mercado del famoso Black Friday y con las semanas antes y después. Lo bueno es que vemos que estos volúmenes crecen y lo que comentaba, con la entrada masiva de personas nuevas debido al COVID en este mercado, vemos que estos volúmenes, incluso para las Navidades, se anticipan muy fuertes. Es decir, que se va a mantener esta tendencia en Navidades. Por supuesto. ¿Por qué? Porque al fin, lo que estaba contando, que son los dos factores, los compradores por Internet antes del COVID, más todos los que se han añadido durante el COVID. Y además yo creo que hay lo que hemos visto también por tipos y edad de la población. Antes la parte de Internet la veíamos más reservada para los millennials, las nuevas generaciones. Pero debido al fenómeno COVID, hemos visto como incluso personas más mayores han entrado efectivamente con su tablet, con su teléfono a hacer las compras por Internet y por un motivo sencillamente de salud, de protección, debido al confinamiento. Y esto se va a quedar durante todas las Navidades. En vez de ir a una tienda física donde estiman que puede haber un riesgo de salud, están prefiriendo hacer todos los pedidos desde su casa y así poder tener regalos para Navidad, pero más seguros. Entonces, este fenómeno está para quedarse. ¿Y cómo se prepara una empresa como DHL para hacer frente a estos crecimientos de ventas online y cumplir con las entregas? Pues nosotros, es un tema que ya vimos, si quieres, el primer pico, además un tema significativo. En el mes de abril-mayo tuvimos este año un pico igual al Black Friday del año pasado. ¿Por qué? Sencillamente porque todo el mundo, justo después del confinamiento o durante el confinamiento, empezó a utilizar Internet para hacer sus compras. Es verdad que gran parte de las compras que estaban haciendo estaba enfocado a material sanitario,
pero también todos los material de ocio, bicicletas de interior, es decir, muchísimas cosas que era mucho más cómodo y además por el mismo motivo que el que he comentado antes, porque efectivamente el miedo de ir a una tienda física y de contagiarse. Entonces, este fenómeno ya lo vimos, lo que te digo, en el mes de abril-mayo, por lo cual ya empezamos en estos meses a tomar medidas porque calculamos para anticiparnos que efectivamente este Black Friday iba a ser lo que es. Entonces, una compañía como nosotros, ¿qué hacemos? Es a nivel todo lo que es el comercio internacional, por ejemplo, para alimentar todas las páginas, porque, perdona, tenemos dos tipos de compradores. Uno, el comprador español que compra en páginas web españolas y después un comprador español que va a comprar en todas las páginas web internacionales y principalmente europeas. Entonces, hay que estar preparado en los dos mercados. Hay que tener refuerzos tanto para recoger y entregar al mercado nacional como tener medios para traerte toda la mercancía que está llegando. Y por lo cual, ¿qué ha hecho DHL a nivel, por ejemplo, en Europa? Ya empezamos la temporada, ya empezamos el mes de noviembre con 7 aviones más, justamente para disponer de más capacidad de procesar mercancía. Después, si la mercancía viene de fuera para particulares, tienes que tener más gente en aduanas, más gente en también medios, estar entregando también lo que son los fines de semana, entregar en días festivos. ¿Por qué? Porque si no, se te acumula toda esta mercancía y la importancia de, si tú has comprado en Internet, quieres efectivamente tener una buena experiencia y que el envío no se demore. Entonces, todo esto se hace a base de planes de contingencia, de invertir en medios y anticiparse. Y nuestras operaciones están realmente muy preparadas y ahora están a tope, porque estamos todavía en esta semana post Black Friday. Entonces, es cuando efectivamente esperamos que nos siguen la mayoría de los volúmenes que vienen de Europa y de otros países para entregar a los compradores españoles. Lo cierto es que otra de las consecuencias del COVID ha sido la aceleración de la digitalización de las empresas y esto puede hacer surgir nuevas oportunidades en el mundo del e-commerce, no solo en el e-commerce B2C, sino también en el B2B, a través de tiendas propias, a través de e-commerce. ¿Qué oportunidades son para estas empresas? Efectivamente, lo que también vimos con nuestros clientes en el terreno más bien diría por teléfono, porque al final ellos estaban confinados, nosotros también, y muchas de las empresas españolas están trabajando, pero tiene parte de su personal confinado. Lo que hemos visto es que las empresas que estaban digitalizadas han sobrevivido mucho mejor, han hecho mucho mejor al COVID. ¿Por qué? Porque al final, si tu red de distribución en destino son en el propio mercado, vamos a primero hablar del mercado español. En el mercado español, si tú estás distribuyendo a tiendas y las tiendas están cerradas, que sean productos para público, voy a decir público final, que pueden ser consumidores, o público profesional, es que ya tienes un problema. Y es lo que hemos visto, empresas que no estaban digitalizadas. Es decir, digitalizar para una empresa, ¿qué quiere decir? Porque hay muchas palabras, pero es muy sencillo. Tener una página web en la cual tienes todos tus productos industriales, tus recambios, tus suministros disponibles. Y además, normalmente vemos que las empresas que tenían eso ya funcionando, ya los profesionales que iban a reparar podían encargarlo en la página web del fabricante, se lo traíamos directamente a su casa o su taller y él podía hacer la reparación o la instalación. Si la empresa no tiene un medio ágil de contactar con su red de distribuidores, instaladores, servicios técnicos, es que pierden oportunidades de ventas. Pero es que además el propio instalador, reparador o el que va a comprar que va a incorporar tu producto en su producción, en su cadena de producción, tiene efectivamente que buscar soluciones. Entonces hemos visto que la digitalización pasa primero por tener una página web donde tienes tus productos. Y después lo que hemos visto es que las páginas web, que normalmente cómo funcionan, es que dentro te identificas con un login, con un número de usuario y en función de tus volúmenes de compra has negociado, como estás negociando a diario, un nivel de descuento
Entonces, cuando tú entras y dices, soy de tal empresa, compro en esta página web, automáticamente las tarifas que te aparecen son las que tú has negociado. Y esto es el primer paso de digitalización. El segundo paso de digitalización que hemos visto cada vez es utilizar marketplace B2B. Por ejemplo, el que más todo el mundo conoce efectivamente es Alibaba, pero también en España tenemos Solostock y hay varios que están muy especializados, marketplace B2B, que ponen en contacto tu empresa la empresa como exportador o vendedor con el comprador o el jefe de compras que básicamente está lanzando las ofertas en este portal. Y entonces eso es muy importante porque esto, lo que nos ha pasado en España, ha pasado multiplicado por 10 en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Es decir, ¿cuál es el reto para una empresa española? Efectivamente, estar digitalizada. Me explico. Porque nuestros competidores, la competencia de nuestras pymes españolas, en Estados Unidos el marketplace B2B ya es normal. Incluso Amazon tiene su portal B2B. Entonces, están ya utilizando la digitalización para comerciar, negociar entre otras empresas. Entonces, el efecto del COVID ha hecho que cada vez los jefes de compra, incluso durante el confinamiento, no están en su casa. Perdón, no está en la oficina, está en su casa comprando. Entonces, él va a entrar en la página web o va a estar buscando a través de la red proveedores. Y entonces, si tú no estás, no existes. Entonces, eso es el gran reto que hay para la pyme española, para efectivamente estar visible y estar digitalizada. Y en eso consiste. ¿Y cómo podéis ayudar, por ejemplo, desde DHL en ese proceso de digitalización en las empresas? ¿Qué soluciones digitales tenéis que puedan implementar ellos en sus webs o en las relaciones con vosotros como operador logístico? Bueno, como operador logístico, lo que también otro factor importante en España, trabajamos para más de 2.000 empresas de B2C que están de tiendas online, que están trabajando tanto en el mercado español como en el mercado internacional. Es decir, que tenemos muchísima experiencia de lo que es hacer comercio electrónico. Comercio electrónico utilizando herramientas, ver el posicionamiento de la página, también de los tráficos, quién te visita, de dónde te visita, cuánto tiempo te visita. Y en esto ayudamos ya las empresas B2C a posicionarse. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de marketplace B2B o de digitalización B2B, es similar, exactamente lo mismo. Lo único es que tu comprador no va a ser un consumidor, sino que va a ser una empresa. Pero los drivers, los parámetros, las métricas son exactamente igual. Entonces, ¿qué está ya haciendo DHL? Porque durante el COVID, lo que habíamos empezado antes lo hemos acelerado. Es ayudar a nuestras empresas, las empresas que trabajan con nosotros, a posicionarse en los mercados internacionales, a ver las métricas que tienen que utilizar. Después, ¿qué servicio tienen que ofrecer? Es decir, porque en el mercado industrial como el mercado de consumo, tienes gente que lo quiere ya, porque es una urgencia, es una pieza de recambio o un elemento que necesitan para incorporar. Entonces, requieren un servicio express urgente, entrega al día siguiente. O puedes tener otros que están sencillamente alimentando su stock. Entonces, con que le mandes el envío por camión en Europa es suficiente. También porque normalmente buscan también lo que es más urgente es más caro, lo que va por camión tiene un precio más asequible, ¿no? Entonces, en estos parámetros ayudamos a las empresas a digitalizarse en el sentido de buscar ser eficientes en su página web. Y la otra parte es efectivamente ofrecer una solución de entrega que efectivamente le convenga más en función del consumidor y de la urgencia que tiene el consumidor en destino. Otras de las tareas que realiza un operador logístico son los trámites aduaneros y en este mundo, el de las aduanas, va a haber cambios en 2021. Uno de los principales, el Brexit, lo que va a pasar con Reino Unido y la Unión Europea a partir del próximo año. ¿Qué impacto se prevé para las empresas españolas y cómo pueden prepararse para la nueva relación? Efectivamente, el Brexit es la gran asignatura que nos toca en Europa, porque también yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Las páginas web que ya están trabajando con el mercado europeo, pero que trabajan con países terceros, es decir, que puede ser trabajar con Suiza, con Noruega, con Estados Unidos,
como principales mercados, es decir, que ya están acostumbradas a considerar el país de destino, hacer una factura, tener que hacer una declaración, después hacer todo lo que es el proceso de exportación. Y lo más complejo son efectivamente las páginas web que no están acostumbradas a este proceso de exportación. ¿Por qué? Porque están comerciando en la Unión Europea y no hace falta toda esta documentación ni declaración. Ahí es el gran reto. ¿Qué es lo que estamos viendo y cómo ayudamos a las empresas a prepararse? Sencillamente estamos explicando cuál es el proceso aduanero, qué documentación tienen que proceder. Por ejemplo, sencillamente tienen que preparar. Nosotros preparamos el DUA, pero necesitamos, el DUA es un documento único administrativo, que básicamente es el documento que se rellena para las aduanas españolas para decir que la mercancía sale de España, pero el cliente tiene que dar una factura con todo el detalle necesario para que podamos completar este documento. Entonces, esto nos dedicamos también a ver cuál es el coste puerta a puerta con todos estos gastos incluidos. ¿Por qué? Porque al final hay los gastos en España, que va a ser el DUA, pero sobre todo cuando va a llegar al Reino Unido, a partir de ahora va a haber un despacho de aduanas y puede que según el valor de la mercancía, lo que hemos visto a partir de 130 libras, va a haber efectivamente seguramente unos aranceles. Entonces, esto va a incrementar el precio de la mercancía. Cuando hablamos de empresas en el mercado B2B, las empresas ya están acostumbradas a comerciar internacionalmente. Entonces, este proceso de realizar un DUA, una factura, estar mandando, que en destino hace falta un despacho, eso es un proceso normal. Lo que comentaba es que, ¿dónde va a ser diferente? Cuando tú tienes una empresa o B2B o B2C únicamente acostumbrado a trabajar en la Unión Europea. Y ahí es el gran reto que tenemos como transportista, como empresa de logística, es explicar de una forma fácil cuáles son los trámites que tiene que realizar y también cómo tiene que integrar su información en toda la documentación. Un tema importante también que hemos visto, los volúmenes. No hay que olvidar que Inglaterra es el cuarto o quinto socio económico de España. Entonces, según los rankings de exportación. Entonces, es importante también saber que va a haber mucho volumen de España, pero también de todos los otros países que va a llegar a Inglaterra después del Brexit. Entonces, aquí es muy importante que toda la documentación venga perfectamente, venga correcta. Por ejemplo, sencillamente lo que va a ser el código arancelario o el HS, el código armonizado, que nos va a dar efectivamente que es el contenido, la descripción de mercancía. Es decir, que es importante que para que no haya ninguna demora, que toda la información sea la más exacta posible. Entonces, normalmente ayudamos a nuestros exportadores o los que van a ir a Inglaterra a ver qué descripción tienen que poner, cuál es el código correcto para efectivamente todo pase bien en el proceso de importación. También lo que recomendamos son integraciones informáticas, porque lo que llamamos el PLT, Paperless Trade, es decir, que sin papel, es decir, que todos nuestros clientes tengan aplicaciones como nosotros tenemos una que se llama MyDHL Plus, donde el propio cliente cuando hace el albarán de la mercancía, automáticamente está generando y añadiendo la documentación para el propio despacho de aduana, pero va a ser una documentación en PDF. ¿Por qué? Porque también las aduanas inglesas ya no trabajan con papel. Todo es flujo informático de información. Entonces, eso agiliza muchísimo los trámites, porque si no, esto puede ralentizar. Y como vemos efectivamente a partir del 1 de enero, ya en Inglaterra vamos a tener Brexit, una separación, es un país tercero, es importante que todo sea lo más ágil posible para que efectivamente todos los clientes de nuestros clientes tengan cuanto antes la mercancía, porque es parte de la confianza y es la imagen de nuestros clientes. Si tú has vendido algo o el comprador está esperando la mercancía cuanto antes porque es que la necesita. Y otra de las novedades aduaneras que se prevén para 2021 es aquí en la Unión Europea la eliminación del valor de minimis de 22 euros. ¿Es así? Efectivamente. Lo que vemos con Inglaterra con el Brexit se anticipa. Entonces, pasa el límite de 22 a 150. Y es lo que va a pasar
es lo que va a pasar también en la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea va a ser un cambio muy importante, que es también controlar lo que está llegando de países terceros. Es decir, que hoy por hoy había un límite, había un de minimis, que era debajo de 22 euros. Normalmente no pagaba, primero, no había aranceles, pero sobre todo no había IVA. A partir del 1 de julio del 2021, es decir, que se va a declarar todo lo que entra, incluso debajo de los 22. Y se va a empezar a pagar, pasar a pagar IVA desde el primer valor de la mercancía, sin tener este de minimis. Entonces, esto va a tener un impacto, bueno, para nosotros, porque efectivamente los volúmenes de mercancía que están por debajo, sobre todo gran parte del e-commerce, hay muchas cosas que están llegando a España por debajo de estos 22 euros y que a partir de ahora habrá efectivamente que hacer una importación formal de mercancía y sobre todo también un registro el equivalente a un registro de IVA. Y esto va a tener un impacto también para el consumidor, porque el consumidor hoy por hoy debajo de 22 no pagaba IVA y a partir del 1 de julio va a tener que pagar IVA. Pero eso tiene un cambio muy importante dentro de la legislación. Lo mismo, además, va a cambiar para las páginas web, porque hoy una página web, el sistema actual, hasta un cierto límite que marca el país, está facturando el IVA local, el IVA español. Si tú eres una página web española vendiendo, por ejemplo, a Alemania, hoy por hoy, hasta creo que son 90, lo que viene marcado por los reglamentos comunitarios, hasta 90.000 euros, no tienes que... hasta 90.000 estás facturando al consumidor alemán que está comprando el IVA español. A partir de la fecha del 1 de julio, lo que vas a tener que hacer es facturar el IVA alemán al alemán y además estar liquidando el IVA alemán directamente con la Hacienda española, que lo pasará que luego lo transferirá a la Hacienda alemana. Es decir, que hay dos cambios. Uno para la parte de importación, pero también dentro de los propios intercambios comunitarios. Es decir, que es importante para las páginas web estar realmente bien asesoradas y ver y empezar a efectivamente hacer los procesos. Lo que seguramente va a generar unos cambios en tu propia página web. ¿Por qué? Porque hoy por hoy una página web dice, no, estoy en España, facturo IVA español. A partir del 1 de julio va a haber cambios significativos. Por lo que se prevé un poquito mayor control en las aduanas y en las importaciones aquí dentro del espacio europeo. Efectivamente, ¿por qué? Porque también uno de los factores es que, como lo sabemos todos, gran parte hay muchísimos volúmenes que vienen de China y están hoy por hoy infravalorados. Entonces, lo que la Unión Europea ha hecho un estudio de los volúmenes de IVA que no está recaudando por este motivo, entonces ha decidido, como un acuerdo entre todos los países miembros de la Unión Europea, efectivamente estar controlando todo este volumen. ¿Por qué? Porque lo mismo cuando vemos el e-commerce es imparable. Es tan sencillo comprar en China, en Estados Unidos, y en 1 o 2 días lo tienes en España. Entonces, cada vez con los sistemas de transporte que existen y los servicios de transporte que ofrecemos, es casi igual estar comprando una mercancía desde Cuenca para entregar en Madrid que estar comprando tu mercancía desde Estados Unidos o desde China o de cualquier país mundial. Lo que va a cambiar efectivamente es los impuestos, los aranceles que te van a cobrar y efectivamente el IVA. Y lo que habíamos visto es que muchos productos entraban por debajo de 22 euros y no pagaban IVA. Entonces, el IVA básicamente también es una de las principales fuentes de recaudación de los estados. Entonces, para poner los productores todos en la misma línea. Porque hoy, si tú eres un distribuidor en España, has importado la mercancía y cuando estás vendiendo a un consumidor español, estás efectivamente añadiendo el IVA, mientras que si tú lo comprabas hasta el año que viene, cuando estás comprando en China, compras sin IVA. Bueno, hasta 22 euros, perdón, ¿no? Siempre dentro del margen de límites que hemos dicho.
Por tanto, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué consejo le podemos dar a las empresas que venden online internacionalmente para poder afrontar satisfactoriamente todos estos retos que se nos presentan? Mi recomendación es la preparación. Es decir, que eso lo hemos visto para el Brexit, no queda nada, pero efectivamente hay que estar bien preparado, verificar efectivamente que todas las tareas están hechas dentro de la empresa y sobre todo que efectivamente tener en cuenta que a partir del 1 de enero las páginas web españolas van a tener que las páginas web, perdona, B2C, van a tener que facturar también el IVA inglés a todos los compradores ingleses y después liquidarla con la hacienda inglesa. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Se te van a registrar en el registro de IVA inglés y van a tener que cambiar su página web para efectivamente decirle, estimado señor, ¿usted es inglés? Bien, entonces los productos y asignarle el IVA inglés en la página web. ¿Qué quiere decir esto? Preparación, cambios informáticos y verificar efectivamente cómo puedo seguir siendo competitivo en el mercado inglés si eres empresa B2C, ¿no? Si efectivamente estás vendiendo con tu página web online. Y lo que hemos visto, si tú eres una empresa B2B, ¿cierto? Tu cliente es una empresa industrial, una empresa de distribución, efectivamente ver que cumples con la reglamentación y considerar Inglaterra efectivamente como un país tercero a partir del 1 de enero 2021. Pues muchas gracias, Nicolás, por tus aportaciones en esta entrevista sobre los retos logísticos del comercio exterior. Muchísimas gracias. Y de todas formas, yo solo un pequeño consejo. Si tenéis cualquier duda, nosotros tenemos una página web que se llama exportarcondhl.com, donde efectivamente hay todo un apartado de Brexit que está explicando las principales pautas y también lo que estamos comentando, el famoso el cambio de IVA que pasará en julio del 2021, también que es complejo, también lo explicamos y organizamos webinar para efectivamente explicar a las empresas, no solo a nuestros clientes, lo que hay que hacer o las pautas, cómo lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque al final es un tema muy importante. Todas las empresas se juegan sus clientes, su competitividad y la mejor recomendación es estar preparado y preguntar a expertos como DHL. Hoy hemos entrevistado al director de Marketing y Ventas de DHL, Nicolás Monge. Si deseas volver a ver esta entrevista, puedes hacerlo en nuestra web www.empresaexterior.com y también en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.